Bienvenidos a una nueva entrega de este breve formato denominado De Frente 2026. Hoy estaremos acompañados por la legisladora provincial del bloque justicialista, Noemí Isasmendi, presidenta de la Comisión de Obras Públicas, para que abordemos distintas temáticas, entre ellas las que tienen que ver con las obras públicas, tema de las rutas, y esto que muchos ya lo entienden como crisis energética, en donde de allí obviamente se puede conocer un proyecto de ley de emergencia energética y protección tarifaria y aprovechamiento social que ha sido presentado por la diputada que nos está acompañando en el día de hoy. Diputada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted es autora de este proyecto que recién hacía mención. Esta iniciativa se encuentra o permanece todavía en comisión de asesoramiento permanente, y cuándo se la estaría tratando dentro del recinto en la legislatura provincial. Y a grandes rasgos, si se puede también, ¿qué contempla algunos detalles que tiene esta iniciativa? Bueno, sí, el proyecto de ley de emergencia energética, protección tarifaria y aprovechamiento social está en la Comisión de Obras y Servicios Públicos que presido. También hay otro proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda que se acumuló al expediente que ha sido presentado por mi parte, porque bueno, el que desde el bloque justicialista presentamos es un proyecto mucho más abarcativo y amplio que tiene que ver justamente, ¿no?, con establecer que hay una situación crítica respecto a las tarifas de la electricidad en nuestra provincia. Sabemos que hay una concesión vigente ya desde hace mucho tiempo, de la década de los 90, que hay un contrato vigente, que hay una prestataria, pero bueno, también hay un órgano de contralor que es la SUSEPU, y en ese sentido el proyecto tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, si estamos en una situación compleja, donde los salarios no están acompañando justamente a la suba tan alta la tarifa, más allá de los componentes de la responsabilidad que le cabe a cada uno de las jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, el problema es que está la gente en el medio y necesitamos que desde el gobierno provincial y nosotros acompañando de la legislatura con este proyecto de ley, también dar una respuesta, una solución que sea superadora a la problemática. Por eso también tiende este proyecto a tener la equidad, la igualdad y la equiparación de las tarifas en un contexto social distinto que tiene la provincia de Jujuy, que no puede ser comparado nunca a las provincias del sur o del Mediterráneo de nuestra provincia, de nuestro país. Entonces es como traer a la realidad social de la provincia los cuadros tarifarios, las tarifas que se aplican, ¿no? Teniendo en cuenta que también hay categorías y hay diferencias, digamos, salariales respecto de las personas con mayor situaciones de vulnerabilidad, electrodependientes, personas con discapacidad, jubilados, bueno, personas que hoy, teniendo en cuenta la cantidad de informalidad que tenemos en la provincia, no llegan a poder pagar las tarifas tan altas. Y por otro lado, también saber que este proyecto también contempla la posibilidad del aprovechamiento social, que tiene que ver con que si hay proyectos de energía renovable de alto impacto en nuestra provincia, que toda esa energía que se produce en la provincia vuelva en beneficio de la gente, porque en el Parque Solar Cauchari se puede discutir o no si tenía este sentido, este objeto después de devolver a la gente el beneficio en cuanto a las tarifas. Pero la realidad es que se vende esta energía al sistema nacional eléctrico y después se la compra mucho más cara. Entonces la idea es que esa energía que se produce acá en Jujuy sea comprada directamente por la prestataria y se distribuya acá y sea mucho más barata, y entonces de alguna forma vamos a obtener que las tarifas sean mucho más livianas para la gente. Bueno, es como si hay varios componentes en la factura, nacionales, provinciales, municipales, que cada uno vaya como cediendo y también aportando a una solución que sea mucho más conciliatoria y que sea en beneficio de todos los jujeños y jujeñas. Bueno, este es el sentido de la ley, porque sabemos que también tiene que tener un plazo por lo menos razonable. Habíamos previsto en este proyecto por lo menos de 2 años, hasta que se estabilicen y también veamos que los sueldos pueden ir acompañando, ¿no?, el incremento salarial. Sabemos que desde el lado nacional las tarifas están dolarizadas,
son totalmente discriminatorias, arbitrarias, discrecionalmente se suben las tarifas, digamos, o se ajusta la tarifa a nivel nacional a la Secretaría de Energía de la Nación, y eso trae que después toda la cadena, digamos, de porcentajes que se aplican en la factura de la luz, obviamente que se haga totalmente impagable para la gente. Bueno, sabido es que usted participó de una reunión con vocales de la SUSEPO justamente por este incremento en el suministro eléctrico en la provincia de Jujuy, ¿no? Con respecto a esto, la creación, la ley de la creación de la SUSEPO contempla justamente sus facultades. El artículo 3 y el artículo 5 lo expresan claramente de la continuidad que se le tiene que dar al servicio. ¿No siente usted que esto es como que se diluye en cuanto a lo que tiene que ver al cumplimiento? ¿Y cuánto más tendría que trabajar la SUSEPO? ¿Siente que está faltando que actúe mucho más en este sentido? Sí, nosotros, o por lo menos de mi parte, venimos diciendo también que no, hace menos de un mes recién se pudo designar al director titular de la SUSEPU, digamos que 6 meses un organismo del nivel y de la talla y sabiendo el contexto, digamos, ¿no? En esta coyuntura era muy importante que se designe a un director titular, porque es un organismo que justamente, ¿no? Es una superintendencia que está a cargo del controlador y verificación de que todas estas pautas que son contractuales sean igualitarias, sean equitativas y sabiendo que está la gente, ¿no? Y cada ciudadano en el medio no pudiendo cumplir. Entonces la idea es que más allá de que ya la designación se ha hecho, me parece que la SUSEPU le está faltando justamente la intervención necesaria, porque si no queda como es una intervención parcial, digamos. Y además me parece que una de las debilidades que tiene hoy el organismo es la falta de comunicación real para que la gente sepa cuál es la situación, porque me parece que han aparecido muchos actores, desde funcionarios, diputados, diputadas diciendo es esto, aquello, organismos no gubernamentales diciendo cuál es la situación de la boleta. Entonces también se desinforma. Creo que los organismos que tienen el contrato en la mano, porque no nos olvidemos que el contrato de concesión entre las partes, que es el Estado provincial y la empresa prestataria, está vigente. Entonces, alguien que explique a la sociedad, este es el contrato, este es el rol que tiene la SUSEPU, nosotros podemos hacer hasta acá, cuál es el límite, ustedes como ciudadanos, ¿qué tienen que hacer? Nosotros hemos recibido a los miembros de la SUSEPU, pero desde el bloque justicialista, porque necesitábamos como interiorizarnos cuál era la situación. Habíamos recibido un día miércoles a estos miembros de la SUSEPU, a los vocales, que nos informaron, nos detallaron, estuvimos casi como 2 horas, digamos, como estudiando, analizando cómo era la composición de una factura, y además después poder transmitirle a los concejales del Partido Justicialista que se llegaron a la legislatura con más de 3.000 firmas, para contarles de la gente del Libertador, Fraile Pintado, Caimancito, Yuto, Santa Clara, para contarles cuál era la situación, y que ellos también, digamos, nos ayuden en esto, porque hay conceptos, por ejemplo, tasas municipales como es el alumbrado público, que si bien se cobra en la factura, en la factura de GESA, en algunos municipios también se hace una doble imposición porque también cobra lo mismo. Entonces, cuando la gente va y paga alumbrado, barrio de limpieza, lo paga en el municipio, en la ventana del municipio, y también lo paga en la boleta. Entonces, bueno, controlar eso. Y además que si hay una tasa municipal por alumbrado público, la contraprestación es justamente que efectivamente esté el alumbrado público en el territorio, digamos. O sea, no es que pagamos por pagar y el municipio después hace lo que quiere con esa plata, digamos. La idea es que todos los barrios, en la ciudad o en el pueblo que sea que se cobre el alumbrado público, efectivamente vuelva en las obras que es para el alumbrado público. Y no como lo que está pasando en muchas localidades, que hay muchos barrios, muchos parajes, muchos pasajes incluso, que están en la oscuridad total. Entonces, eso genera mayor inseguridad, digamos, no hay, obviamente que es terreno, caldo de cultivo para cualquier otra situación. Entonces, lo que se pide es que también se controle eso y que se exija al municipio, ¿no?, el cumplimiento efectivamente de la aplicación de esta tasa del alumbrado público. Sí, también se sabe de que hay algunos expedientes que aguardan audiencia de controversia por todas estas aristas, ¿no?, que se fue dando en torno de la situación del suministro eléctrico y cómo llegan algunas de las tarifas, ¿no?
Sí, creo que la SUSEPU tiene como, digamos, si bien dentro de la tarifa se cobra el 1,5%, eh, y no tiene un presupuesto asignado distinto desde la provincia, se debería autosatisfacer y este, gestionar. Me parece que es muy importante porque la capacidad, digamos, por ahí financiera la tienen. Entonces, que todos los expedientes que están y todos los reclamos también tienen que ser atendidos. Digamos, bueno, yo creo que ahora, teniendo ya un director titular que tiene que tomar decisiones definitivas, no como que las que se venían tomando medidas provisorias y que sin poder comunicar efectivamente, creo que este es el momento ideal para que lo hagan, ¿no? Y empiecen a trabajar como corresponde, porque bueno, para eso está establecido. Y además, la SUSEPU hoy tiene, no hoy, sino a partir de la reforma parcial de la Constitución acá en la provincia, ya tiene jerarquía constitucional, o sea que se le ha dado un carácter mucho más relevante, y eso también hay que poder decirlo, porque no es un actor menor en toda esta situación. Bueno, vamos a pasar al tema de las rutas, tal cual lo anticipábamos en el comienzo, de con quien hoy estamos aquí compartiendo el programa, la diputada Noemí Isasmendi. La ruta 66 y la ruta 9, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se viene, diputada? ¿Se va a pagar peaje? Por ahí vamos a transitar. Sí, nosotros venimos viendo que a partir del cambio de gobierno a nivel nacional, desde el 2023, todo lo que ha sido el financiamiento de la obra pública se ha ido restringiendo, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que veníamos viendo es la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales, que son sumamente transitables, la 9, la 34, la 66, ni hablar de la 40, la 52, que están más, digamos, al suroeste de la provincia, pero cuando uno reclama esto, decir, bueno, que el gobierno intervenga, que el gobierno ponga la plata donde tiene que poner, porque nosotros pagamos el impuesto al combustible. Cada vez que cargamos nafta estamos pagando un porcentaje para que se atienda la situación vial. Bueno, o sea, el reclamo es real, es genuino. En febrero me tocó presentar un proyecto justamente para decir, bueno, si la nación no está poniendo la plata en obra pública, lo bueno sería que transfieran las funciones operativas a la provincia para que la provincia las haga. Si tiene equipamiento, recursos humanos, maquinaria y demás, toda la capacidad técnica, le transfieran las funciones a Vialidad Provincial. Bueno, en ese sentido, el proyecto que presentó en el mes de febrero es más abarcativo de todas las rutas nacionales de la provincia, que más o menos rondan en 1.400 kilómetros en total en todo el territorio. Uh-huh. En marzo se firmó un convenio, un acuerdo entre Nación y provincia, y transfiere solamente la parte parcialmente esas obras en la ruta 40 y la 52 para que se haga reparación y mantenimiento. Pero del total de las rutas nacionales solamente abarca 534 kilómetros, con lo cual sigue siendo poco. Y cuando lo invitamos al director nacional de vialidad, al doctor Biones, para que nos cuente cuál es la situación de este convenio y demás, incluso nos contó que había un convenio nuevo, nos damos que la ruta 9 y la 34 y la 66, que nosotros decimos es sumamente transitable, la ruta que va al norte de Salta, la que va también al norte de nuestra provincia, digamos, hasta La Quiaca, nos dijo que ya estaban con trámites iniciados para la concesión, la licitación de las concesiones de esa ruta. Con lo cual, eso implica que o sea, seguramente que no nos dijo, no nos pudo aseverar cuándo, pero cuando nos visitó en la comisión, que hace más o menos como un mes, hacía 2 semanas más o menos que ya habían abierto los sobres y estaban esperando los dictámenes y para ver cuál iba a ser las empresas ganadoras de esas licitaciones, con lo cual vamos a terminar pagando peaje. Y eso creo que es algo que vamos a tener también, incluso una doble manera de pagar, que las rutas sean seguras, porque vamos a pagar. Nadie dijo que el impuesto a los combustibles líquidos se va a desaparecer, nadie dijo eso, no se elimina, pero además vamos a tener que pagar peaje, o sea que es una doble carga para quienes transitan. Ni hablar de las empresas, ¿no? De las empresas productoras o el turismo, digamos, y el trabajador común, digamos, que los que transitamos diariamente estas rutas. Ahora, a ver, diputada, ¿por qué no se invierte en la ruta 9 y en la 34? ¿Por qué es zona minera? Y en realidad nosotros, y yo lo pude decir en el recinto, digamos que el gobierno de la nación firme con la provincia la transferencia de la reparación y mantenimiento de estas rutas,
en esta zona, tiene una sola razón de ser, digamos, o sea, está poniendo plata en una zona productiva minera. Entonces, ¿a quiénes beneficia? A los grandes grupos, que no estamos en contra de la producción y no estamos en contra de la minería. Lo que estamos diciendo es que están subsidiando de alguna forma, poniendo plata en lugares donde sí tienen las posibilidades económicas de hacerlo y grandes inversores. Y están dejando esa cantidad de plata que van a invertir ahí, en vez de ponerla en la ruta 9, la 34, la 66, donde sabemos que hay otro ritmo, ¿no? de circulación también de vehicular. Ahora con esto de que se cerró el Consejo de Vivienda y que no hay programas habitacionales, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué análisis breve puede sacar de ello? Porque esto perjudica y mucho, ¿no?, a los pobladores. Sí, nosotros estamos viendo que además ya hace más de 10 años en la provincia se han dejado de hacer lo que comúnmente o lo que conocíamos en las cantidades de programas habitacionales de vivienda social. Con el advenimiento del gobierno libertario también a nivel nacional ha sido mucho peor, con lo cual al cerrarse el Consejo de la Vivienda a nivel nacional y el no tener financiamiento para la obra pública, todos estos programas han quedado, digamos, directamente sin ningún tipo de financiamiento, y lo que hace es que la provincia solamente esté trabajando en lo público-privado, donde muy pocos pueden acceder a una vivienda, muy pocos viviendo departamento. El empleo público y en general, digamos, no tiene el financiamiento, el crédito necesario para poder acceder a una entrega de plata tan significativa, lo que se está pidiendo ahora para ingresar a un departamento o a una vivienda. Entonces, con lo cual, más allá del déficit habitacional que existe en la provincia, hay una demanda que queda irresuelta. Entonces, vemos que tampoco hay una desregulación total en el tema de alquileres, digamos, la gente con los sueldos bajos, la falta de empleo, tiene que tomar otras medidas, digamos, o tener que vivir hacinado o volver a la casa de nuevo de los padres, o sea, rebuscar la forma en tener un techo, ¿no? O sea, ni hablar de la posibilidad de tener una vivienda digna o del hábitat digno, de lo que venimos hablando también. Hay un tema de ordenamiento territorial y de imposibilidad de acceder al suelo, a la tierra para la construcción de viviendas, digamos, que le den mayor dignidad a la gente, digamos, que hoy necesita armar su grupo familiar también en mejores condiciones. Ahora, diputada, usted es presidenta de la Comisión de Obras Públicas en la Legislatura Provincial de Jujuy. Para aquellos que se preguntan, sin tener ninguna mueca, si se quiere, de nación, ¿qué temáticas se abordan en la Comisión de Obras Públicas, teniendo en cuenta de que prácticamente no hay ni siquiera el mínimo asistencialismo para hacer frente a la demanda que necesita la provincia de Jujuy? Bueno, en la comisión se tratan estos temas, digamos, el tema de rutas nacionales, de las rutas provinciales, el tema del ordenamiento territorial, la emergencia habitacional, también ya es un proyecto que está ingresado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos y que ya en breve vamos a tratar de empezar en su tratamiento, porque ya tenemos informes o pedidos de informes de varios organismos que hacen, ¿no?, a la temática. Entonces, bueno, con eso empezar como a trabajar. No solamente es rutas, sino también el tema tarifario ahora y también el tema, digamos, del hábitat, que es con la emergencia habitacional que existe en la provincia. Así que, bueno, me parece que son temas que terminan siendo de la agenda social y pública, donde sabemos que también hay prioridades, sabemos que la gente y que los mismos organismos provinciales o municipales están priorizando justamente otras temáticas como poder ayudar a la gente en tema de alimentos o en medicamentos, porque ya lo pudimos hablar en otras provincias, también con otras ciudades, con mujeres que están teniendo también este rol dentro de la obra pública, y nos decían, bueno, o sea, nosotros teníamos proyectado cierta cantidad de obras, pero vamos a tener que desfinanciar esos programas para ponerlo en gente que está en otra situación mucho más precaria y con otras necesidades, con lo cual todo lo que nosotros nos imaginábamos que podría ser es posible, digamos, en materia de obra pública, también vemos perdón, que tiene que ir direccionado a otras que son de necesidades básicas también para la gente. Uh-huh. Bien, así estamos con la diputada provincial Noemí Isasmendi, presidenta de la Comisión de Obras Públicas.
Bueno, el gobierno de la provincia fue bastante contundente al sostener de que ya no goza de ese superávit. Esto genera menos aliento para los que menos tienen en la provincia, a título personal, diputada. Bueno, habría que ver porque nosotros hemos tenido la visita del gobernador el 27 de febrero en la apertura de sesiones de la legislatura y la provincia tenía superávit. Ujú. En el mismo día que la apertura de sesiones, el 27 de febrero de 2026, tiene fecha el decreto por el cual se establece la emergencia, digamos, también en materia económica. Entonces, como o no está diciendo la verdad el decreto o no está diciendo la verdad el gobernador, digamos, hay como una incoherencia y me parece que hay situaciones que no son del todo claras y que nos dejan muchas dudas, digamos, pero solamente viendo que el tema salarial, digamos, sigue siendo una materia pendiente para el gobierno, para los trabajadores estatales, me parece que hay una necesidad de replantearse también, ¿no? La plata, ¿para qué está yendo en realidad, digamos? O sea, si no tenemos, no va a haber para rutas. Les cuento una sola situación, digamos. Nos contaba el director provincial de Vialidad, que también fue a la comisión, invitado por esta comisión, nos contaba que las rutas provinciales son más o menos 3.500 kilómetros. 500 solamente de esos están asfaltados. Este año se proyecta para este año solamente llegar a ver la posibilidad de un tramo de 101 kilómetros que va a la ruta 1, en el departamento de Santa Bárbara, 2 kilómetros en la ruta 4 y 2 kilómetros en la ruta 26. O sea, la nada misma, digamos. O sea, entonces, si no está yendo para rutas provinciales, porque lo que se haga en 101 kilómetros en la ruta 1 va a ser con un financiamiento de 80 millones de dólares, nos dicen desde el Banco Mundial. Bueno, no es plata de la provincia. Si no hay plata para las mejoras para el personal, digamos, del Estado provincial, si no hay mejoras en los hospitales, si no hay mejoras en educación, si no hay mejoras, entonces es como son muchos ítems pendientes donde me parece que dejan muchas más dudas que lo que está aclarando el gobierno de la provincia. El gobierno de la era de Carlos Sadir, el contador público nacional, que recordemos, si hay algo que por ahí le falta todavía culminar, a concretar, es lo que hizo quien estuvo antes que él, el que lo antecedió. Gerardo Morales prometió 258 nuevas escuelas, de las cuales creo que no llegaron ni siquiera al mínimo, ¿no? Ni siquiera 5. Y eso quedó también ahí, por ahí, ¿no? En el debe. Sí, totalmente. Y además también diciendo que el mensaje era que se pagaban con los ingresos del Parque Solar Cauchari. Y después en muchas escuelas vimos carteles que eran financiados por algún organismo internacional, o sea, créditos tomados, préstamos. Con lo cual también termina siendo, nunca se terminó de aclarar los números. El año pasado, en plena campaña, también se le preguntaba al gobernador cuáles eran los números que se recibían en materia de ingresos por la minería. En un reportaje, digamos que todo el mundo sabe, público, dijo que no lo tenía el número presente en ese momento. Venía de ser el ministro de Economía de la provincia, digamos, y soy el gobernador, digamos. Ese número lo tenés que tener muy fresco porque es la plata, seguramente que es la plata mucho más fresca que le llega al gobierno de la provincia. Entonces, creo que a los jujeños y jujeñas el gobierno de la provincia le está debiendo como mucha información, y no es solamente que desde la legislatura se hagan pedidos de informe, digamos. Creo que es una parte, es un rol importante nuestro. En mi caso sí hemos presentado también pedidos de informe, pero me parece que tiene que ver también con la coherencia y con el respeto, digamos, a la ciudadanía en cuanto a clarificar los números, ¿no? Porque me parece que también hay una situación que cuando llega un gobierno libertario no llega de casualidad, llega porque también se agotó un modelo donde no se es claro, donde no se dice la verdad, donde se tergiversa la información. Entonces, la gente no está votando un gobierno libertario porque cree que realmente puede cambiar la vida. Creo que está agotado el otro modelo donde ni los peronistas ni los radicales hemos podido, en el caso del gobierno peronista, poder darle alguna solución distinta. Y creo que el mensaje llega de otra forma, pero también el peronismo tiene que saber que de todos esos errores cometidos, tanto nacional y provincial, digamos que me parece que es un momento también importante para que se consolide,
porque sabemos que el peronismo siempre es el que toma las demandas de la gente y los vuelve en hechos y transformando las cuestiones desde lo mínimo, que yo les cuento, digamos, por ahí, decir, ¿sabés que yo quiero hablar de las rutas, quiero hablar de las viviendas, quiero hablar de las tarifas? Porque me parece que es la agenda que hoy la gente necesita escuchar y que nosotros como legisladores, en mi caso como legisladora peronista, pueda poner, digamos, esto visible en la agenda y que la gente sepa, digamos, que hay alguien que está hablando por ello, ¿no? En mi caso, o en el caso de mis compañeros también del bloque, hablando de los temas que son importantes para la sociedad jujeña. Bueno, entonces vamos llegando ya prácticamente al final. Son muchos los temas que podemos abordar con la presidenta de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura Provincial, la legisladora Noemí Isazmendi, quien hoy nos visitó y la verdad que ha sido un gusto tenerla, diputada. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y bueno, hasta cuando ustedes quieran. Nosotros llegamos hasta aquí con la promesa de retornar muy pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos vienen acompañando y nos siguen.